Es interesante cuando llegamos a este pasaje, como el versículo 12 que leemos de la bienaventuranza de este varón que soporta la tentación. Es interesante cómo este versículo funciona como un tipo de puente entre el tema que miramos la semana pasada y el tema que estamos viendo en este pasaje. Si usted recuerda, una de las cosas que hemos visto hasta esta hora es que la exhortación principal de Santiago ha sido para que los lectores o las primeras personas que recibieron este libro fuesen personas que aprendieran a tener gozo en cualquiera que fuese su circunstancia. Si tuviésemos que ver cuál fue el reto principal que nosotros estuvimos viendo la semana pasada, hasta cierto punto podríamos decir que el reto era cómo mantenernos llenos de gozo cuando las condiciones externas de nuestra vida están trayendo aflicción a nosotros. Es decir, hemos hablado de persecución, hemos hablado acerca de muerte, hemos hablado acerca de muchas cosas que suceden fuera de nosotros. Sin embargo, en este pasaje, una de las cosas que es sumamente interesante es que aunque el texto vuelve a hacer referencia a las cosas externas, a los retos externos, una de las cosas que el texto quiere hacer es enseñarnos cómo nosotros encontrar gozo mientras luchamos con las cosas internas o con los pecados internos de nuestra vida. Note cómo el texto comienza hablando una bienaventuranza y hay un sentido en el que Santiago aquí está haciendo un juego de palabras. Dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación interno. ¿Qué es la tentación? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Es algo que sale de nuestro interior. Y dice Santiago, porque cuando haya resistido la prueba, ¿y qué es la prueba? Algo que proviene de nuestro interior, recibirá la corona de Dios que Dios ha prometido a los que le aman. Alguien podría preguntarle, Santiago, tenemos que madurar para soportar las cosas externas que nos suceden, las aflicciones externas, las persecuciones, la muerte de un ser querido, la enfermedad, cualquier cosa, o debemos luchar para nosotros aprender a dominar y aprender a soportar los ataques internos de nuestro propio corazón. Y Santiago diría las dos cosas. ¿Por qué? Porque usualmente una va de la mano con la otra. Usualmente en los lugares que yo soy tentado, usualmente sucede con más frecuencia cuando las circunstancias externas están siendo afectadas. Piensa en Jesús. ¿Cuándo fue el momento en el que Jesús más fue tentado por Satanás? El momento en el que las circunstancias externas eran totalmente devastadoras. Se encontraba sin comida, se encontraba en el desierto, se encontraba sin agua, se encontraba cansado. En ese momento donde hubo prueba, la prueba vino acompañada con tentación, o la prueba dio, mejor dicho, una oportunidad para la tentación. Así que realmente, ¿cómo puedo yo cuidar mi vida? Tengo que estar consciente que las cosas externas que suceden a mí impactan las cosas internas, impactan mis deseos internos, y al mismo tiempo tengo que estar consciente que las cosas que suceden en el exterior, las cosas que suceden fuera de mí no justifican las respuestas internas que yo le doy a cada situación. Por eso es que Santiago aquí inicia con una palabra profunda de adentro hacia afuera. La palabra bienaventurado. Esa palabra, podríamos dar un sermón entero de esta palabra, pero esta palabra básicamente vuelve a hablar acerca del gozo. Habla de un gozo que tiene una profundidad, y cuando lo vemos a la luz de todo el Nuevo Testamento, realmente el punto de esta palabra es hablar de un gozo que solamente tiene un ciudadano del reino de Dios. La misma palabra que utilizó Jesús en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Básicamente Santiago está diciendo, si tú no perteneces al reino, esta bienaventuranza o este tipo de gozo es imposible para ti. Note que cuando Santiago nos manda
a luchar contra las pasiones. Note que toda la motivación de Santiago es una motivación centrada en Dios. Bienaventurado el varón, dice. La palabra bienaventurada nuevamente está diciendo bienaventurado aquel hombre que tiene el gozo del reino puesto en sí mismo. Ese hombre será lleno de gozo. Así que el hombre que no conoce el reino está condenado a la amargura con momentos de felicidad. ¿No le pasa a usted que muchas personas pueden definir sus vidas así? Una vida llena de amargura con pequeños destellos de felicidad. O una vida llena de amargura con pequeños destellos de entretenimiento. De hecho, si algo nos ha ayudado a ver el mundial es que esa es la vida del ser humano. ¿Por qué el ser humano se pone nostálgico cada vez que se acaba? Porque su vida es una vida llena de amargura con pequeños destellos de cosas que disfruta. O dice, algo nos enseñan las adicciones, es eso, que por qué la persona adicta a cualquier cosa busca esa adicción. ¿Por qué el borracho busca la cerveza? Porque es una persona amargada, una persona llena de amargura con pequeños destellos aquí y allá de gozo. Así que lo primero que Santiago está diciendo, bienaventurado el varón, aquel que pertenece al reino o aquel que no pertenece al reino está esclavizado o está condenado a ser arrastrado por una falsa felicidad. Note que otra vez, todo lo que vamos a hablar el día de hoy, y quiero hacer este énfasis, porque si no entendemos esto, el resto del sermón no tiene ningún sentido. Todo lo que vamos a hablar el día de hoy está basado en tener una profunda comunión y un profundo gozo en el reino de Dios. En un sentido, si yo no tengo esa profunda comunión con Dios, esa profunda amor por el reino, ese profundo amor por el rey, no importa qué sea lo que me suceda a mí, la cosa más pequeña y más insignificante me hará ver lo esclavizado que yo estoy del mundo. ¿No le pasa a usted que las cosas pequeñas son las que más le arruinan el día? Va manejando, se le poncha una llanta y ya se amargó el día. Y la llanta cuesta como $100. O sea, $100 cuesta jugoso. Peor aún, ya a veces yo cuando voy con mis hijos a la tienda le meto monedas a las maquinitas. Hace poco estábamos en el Valley Fair. Le metí una moneda a la maquinita y se la comió. Yo casi que agarraba patadas esa maquinita. 25 centavos cuesta mi gozo. Y es chistoso hasta que vemos eso desde la perspectiva de Dios. Por eso es que Santiago está diciendo, el gozo de pertenecer al reino te va a hacer estar dispuesto a destruir cualquier cosa que te da una felicidad contraria al reino. Escúchalo bien. Hasta que tú no tengas el gozo de pertenecer al reino, todo lo que Dios te pide te parecerá un sacrificio muy grande. Por eso es que tenemos un pecado favorito ahí guardado en el corazón. Hasta que tú no entiendas o no entendamos el gozo de pertenecer al reino, mi hermano, ¿sabes qué es lo más trágico? Que el amor de Dios o el amor por Dios te parecerá una exageración hasta que tú no entiendas y que yo no entienda qué gozo y qué privilegio tenemos de pertenecer al reino. Venir a la iglesia te parecerá una exageración, dejar cualquier pecado te parecerá una exageración, sacrificarte a ti por tus hermanos te parecerá una exageración. ¿Por qué? Porque todo apunta al mismo lugar. No te da gozo pertenecer al reino de Dios porque estás o estoy o estamos ocupados edificando nuestro propio reino en el nombre de Dios. Por eso es que Santiago empieza con esta palabra que, aunque muchas veces no la escudriñamos, esta palabra es la raíz de todo lo demás. Si este gozo no está presente, luchar contra el pecado será un cansancio. Si este gozo no está presente, obedecer los mandamientos será un pesar. Y si este gozo no está presente, amar a tus hermanos será una pérdida de tiempo. Por eso es que Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Y cómo la soporta? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida
que Dios ha prometido, y ahí vemos nuevamente la motivación. ¿Por qué soportamos la tentación? ¿Por qué soportamos la tentación con gozo? Porque esa corona y esa motivación para hacer eso es que Dios ha prometido a los que le aman. Está diciendo Santiago, el gozo y el amor por Dios son inseparables. Tú no puedes amar a Dios con amargura y tú no puedes ser un amargado que ama a Dios. No se puede. Las dos cosas son tan inseparables que Santiago las usa como un sándwich. El primer pan de este sándwich es bienaventurado. El último pan de esta hamburguesa es que Dios ha preparado a los que le aman. Gozo, amor, lo que está en medio es un resultado del gozo y el amor a Dios. ¿Y qué es lo que está en medio? Que soporta la tentación, que resiste la prueba y que espera recibir la corona de la vida. Sin ese gozo, sin ese amor, tú ni vas a soportar la tentación, tú ni vas a resistir la prueba y tú posiblemente ni vas a recibir corona de vida, porque si tú no amas a Dios, dice el apóstol Pablo, si tú no amas al Señor Jesucristo, eres un anatema. Maldito todo aquel que no amare a nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cuál es la lucha principal del cristiano? Una lucha por el gozo, una lucha por el amor. Y hay un sentido en el que este pasaje está haciendo mucho eco al Salmo 1. ¿Por qué? Porque es interesante que cuando Santiago habla y nos motiva para luchar contra la tentación, la motivación principal que nos da para odiar el pecado es el amor. ¿No le parece eso curioso? ¿Cuál es la mayor motivación para odiar, amar? Si yo no amo, yo no odio. Y si yo odio, yo no amo. ¿Cuál es la mayor motivación que yo tengo para odiar el pecado? De hecho, que usted odie el pecado no es cuando usted dice, estoy harto de este pecado. Usted puede estar harto de un pecado y amarlo. Por eso es que eso se llama adicciones. Adicción es algo que hacemos cuando sabemos que no lo deberíamos hacer, lo seguimos haciendo y no lo podemos dejar, lo odiamos, pero lo amamos más de lo que lo odiamos. Que usted esté harto de un pecado no quiere decir que usted lo odia. Y que usted se sienta culpable por un pecado no quiere decir que usted lo odia. En el lenguaje bíblico, amar a Dios es odiar. Por eso es que dice el Salmo 90, versículo 7, que todos los que aman a Dios aborrezcan el mal. Y por eso es que el salmista David dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Gozo, el gozo de no andar en el consejo de malos. En el Salmo es, qué gozo no escuchar el consejo de los malos. En Santiago es, qué gozo no escuchar el consejo de nuestro corazón. Así que déjeme le desgloso esto. Yo sé que eso fue una introducción larga, pero déjeme yo le desgloso cómo vamos a ver esto. Y vamos a ver dos cosas que me gustaría que usted se lleve de aquí. Primero, los versículos del 12 al 15. El corazón del hombre como fuente de pecado. Eso, escúchalo muy bien. Tu corazón, mi corazón, como fuente de pecado. Y en los versículos 16 al 18 vamos a ver Dios como fuente de vida, o Dios como fuente de bondad. Note, las dos cosas van de la mano. Estamos hablando de dos fuentes que tiran distintas aguas, dos fuentes que todo el tiempo están activas. Aquí cuando yo hablo de Dios, del hombre como fuente de pecado y de Dios como fuente de vida, quiero que usted se imagine, no esas fuentes que luego uno va y están apagadas y no echan agua, no. Hablar del hombre como una fuente de pecado debería llevarnos a imaginar no una fuente que tiene un chorrito de agua, sino una fuente que tiene algo similar a una cascada.
Esto es un tsunami. El hombre no es alguien que saca poco pecado del corazón. El hombre es un tsunami de pecado. Por eso es que mientras usted vaya escuchando esto, siempre lo he dicho, pero nunca está de más, no diga, sí, pastor, yo he tenido que someterme a las fuentes de pecado de mis hermanos. Diga, ¿cómo puedo yo frenar esta fuente, este tsunami de pecado que hay en mi corazón? Y déjeme decirle, ¿cómo es que nosotros sabemos cuando no estamos frenando el pecado que sale de nuestro corazón? ¿Cómo luce una persona que peca, pero no está en el interés de luchar contra su pecado? Escúchalo muy bien. ¿Cómo sé yo que puedo reconocer mi pecado de una manera hipócrita? Que todo el tiempo nos pasa. ¿No le ha tocado a usted a veces decir, es que yo soy una persona difícil, pastor? Y tira uno ahí el dato al aire. No, eso no es una confesión de pecado. Eso es una confesión al aire. Eso no es una lucha con el pecado. Cuando usted escucha decir, es que yo sí soy difícil, eso no es una palabra de humildad, eso no es las palabras de alguien quebrantado por su pecado. Lea el Salmo 51, Señor, yo soy difícil. No. ¿Cómo sabemos que no solamente estamos confesando con hipocresía nuestro pecado, sino que realmente odiamos nuestro pecado? Dice Santiago, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, lo que está diciendo Santiago es, en el momento que tú puedas ver tu pecado y tú encuentres una explicación por tu pecado fuera de ti, tú puedes estar totalmente convencido que tú estás abrazando tu pecado. Es lo que está diciendo Santiago. En el momento que nosotros vemos nuestro pecado y la explicación por nuestro pecado es externa, dice Santiago, tú estás reconociendo tu pecado, pero tú no estás reconociendo lo terrible de tu pecado. Escucha, son dos cosas distintas. Tú puedes reconocer tu pecado sin reconocer lo horrendo de tu pecado. Piensa en Saúl. Cuando pecó, reconoció su pecado y después buscó una solución fácil para su pecado. Llévame para que yo adore a Jehová tu Dios y me regrese el reino. ¿Reconoció su pecado? Sí. ¿Reconoció la gravedad del pecado? No. Es por eso que cuando nosotros encontramos una explicación externa a nuestra maldad, a nuestras reacciones, ahí Santiago nos diría, no, tú no has encontrado, tú no estás confesando tu pecado, tú estás excusando tu pecado. Ciertamente las circunstancias externas pueden llevarme a tentarme, pueden empujar hacia el pecado, pero hermano, una cosa es que las circunstancias me empujen al pecado. Otra cosa es que yo salte al pecado. ¿Y quiere que le dé una mala noticia? Las circunstancias nos pueden empujar, pero no nos pueden hacer saltar. Nunca. Ah, pastor, es que ¿y qué tal que mi vida dependa de eso? Yo creo que usted sabe la respuesta. Si usted tiene que morir, si usted tiene que elegir entre morir y pecar, usted tiene que elegir morir. Por eso es que el salmista decía, ¿qué me puede hacer el hombre? Las circunstancias, hermanos, sí te pueden empujar, no solamente pueden, te van a empujar, te van a ofrecer el pecado, pero hermano, no existe poder humano que tenga la capacidad de hacerte pecar, no existe poder humano que tenga la capacidad de llevarte a pecar en contra del Señor. Existen piedras de tropiezo, pero existen cristianos que deciden caerse en esa piedra. Satanás fue piedra de tropiezo para Jesús, y usted sabe cómo terminó su historia. Por eso es que Salomón dice en Proverbios 19:3 que la insensatez del hombre, escuche, interno, la insensatez del hombre tuerce su camino externo y luego contra Jehová se irrita su corazón. Dice Salomón, los pecados tienen una raíz interna, las quejas contra el Señor tienen un fruto externo, y eso es lo que pasa.
Los pecados traen una raíz en tu corazón, pero como nuestra lengua todavía nos ayuda como un tipo de maquillaje, nuestra lengua nos convence a nosotros mismos de que en otras circunstancias no hubiésemos pecado. Y está diciendo Salomón, ¿por qué hace eso el hombre? Porque contra Jehová se irrita su corazón. Hermano, ¿tú sabes por qué tú a veces culpas a tus hijos de tu amargura? ¿No le ha pasado? Estoy seguro que sí. Es que se portan mal y pecan. Hermano, que ellos pequen no te da derecho a ti a pecar. Y el Salomón diría, el pecado de tus hijos nace en el corazón de ellos, pero el tuyo nace en el tuyo. Sí, tus hijos te pueden empujar a pecar, pero no puedes tú decir que tus hijos son lo suficientemente fuertes como para doblegar tu voluntad. Sí, jóvenes, no es que ustedes, sus padres, no los entienden, o no es que ustedes tienen padres que no han entendido cómo ustedes quieren vivir. No, precisamente, ¿sabes por qué tú pecas con tu padre? Porque aun si tu padre pecara contra ti, tú sientes que eso te da derecho de pecar contra Dios, y en última instancia pecas porque estás irritado contra Jehová. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Está diciendo Salomón, tú no puedes estar en un camino torcido sin que tú seas responsable de eso. No se puede. Tú no puedes estar en un camino torcido, en unas circunstancias torcidas sin que tú las hayas torcido. De hecho, esto que nos está diciendo Salomón es precisamente lo mismo que le sucedió a Adán. Fue exactamente lo mismo que hizo Adán. Después de que Adán y Eva pecaron, Adán, después de que la serpiente los engañó, ¿sabe cuál fue el peor engaño? Yo me atrevería a decir que el peor engaño a Adán no fue el de la serpiente, fue el que él mismo se trajo a él. La serpiente lo engañó para comer, él se engañó para pensar que tenía derecho de comer porque ya su mujer había comido. La serpiente lo engañó para decirle, no es tan malo el fruto. Él se engañó a sí mismo al punto que, qué tan irritado estaba Adán en su corazón, al punto que cuando Dios vino a pedir cuentas y lo íntegro hubiese sido, Señor, fracasé, Señor, fallé, Señor, pequé, Señor, merezco la muerte, Señor, dame misericordia. Adán se puso el traje de juez y le dijo al juez del universo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Así luce un corazón irritado contra el Señor. Un corazón irritado contra el Señor y un corazón engañado no es el que dice blasfemias contra el Señor, es un corazón engañado por el Señor, es aquel que cuando recibe un mal siente que tiene derecho a hacer más males. Ese es un corazón que está siendo cautivado por Satanás. Así es un satánico. Yo creo que Satanás no está tan interesado en rituales satánicos como está interesado en cristianos que sienten que tienen el derecho de pecar contra el Señor. Y hermano, escúchame bien, yo no estoy minimizando las cosas externas. Si usted me da una cachetada, yo me voy a enojar. Lo que yo hago con ese enojo me dice dónde está mi corazón. Ahora, si usted ya me está cacheteando, yo sin parar. Pero hermano, no estoy minimizando las circunstancias externas. ¿Sabe lo que yo sí quiero que hagamos? Que dejemos de llamarle prueba de Dios a las consecuencias del pecado. No le llame prueba de Dios a las cosas con las que usted coquetea con el pecado. Sí, Dios lo puede probar y pasarlo por río de aflicción, pero hermano, el hecho que Dios lo pase por el río de aflicción y usted en el camino mate a sus compañeros de aflicción, no quiere decir que Dios es culpable del asesinato que usted cometió. Dios puede pasar mi matrimonio por la aflicción. Si mi respuesta primordial es decir, ok, hasta aquí llegó el matrimonio, Dios no es responsable de esa pecaminosidad. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que está diciendo Santiago. Santiago está diciendo cuando alguno peque, o está diciendo cuando alguno es tentado,
Cuando alguno es tentado en medio de la prueba, está diciendo, no diga que es tentado de parte de Dios, porque está diciendo Santiago, la prueba sí incluye aflicción, pero la prueba no incluye tentación. La tentación no la mandó Dios, la tentación es la respuesta de nuestro corazón ante las pruebas de Dios. Por eso es que cuando nosotros vemos en lugares como Job, capítulo 2, versículo 10, vemos a un Job atribulado, vemos a un Job que perdió a su familia, perdió su dinero, perdió absolutamente todo. Todas las cosas que nosotros le tenemos miedo a Job le pasaron. Todo era externo hasta este punto. Y cuando la mujer, su esposa, note que Job estaba teniendo problemas matrimoniales, le dijo, maldice a Jehová y muérete. ¿Qué le respondió Job? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, si Job quisiera un momento perfecto para justificar su pecado, era ese. Hubiese dicho, tengo demasiados problemas como para tener una esposa que en lugar de entenderme me trae más cargas, y se nos dice que lo que Job hizo fue corregirla. Note que Job no utilizó la prueba para dejar de corregirla. Job no utilizó la prueba para comenzar a pecar contra Dios. Job no utilizó la prueba para negar que Dios había mandado tiempos malos, porque Job está diciendo, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Está diciendo Job, el mal que yo tengo vino del trono de Dios, por eso yo no me puedo quejar contra el mal. Y de hecho, usted podría decir, sí, pastor, Job lo probó, pero Job no produce el pecado en la gente. Perdón, Dios no produce el pecado en la gente. ¿Qué hago yo cuando mi prueba no es una enfermedad, sino cuando mi prueba es que alguien está pecando contra mí y está cometiendo un pecado que Dios odia? Hermano, la respuesta es exactamente la misma si tus ojos están puestos en el Señor. Job, este era el momento ideal para divorciarse. ¿Sabes qué? Dijiste en la salud y en la enfermedad y yo estoy enfermo y no estás cumpliendo. Ahí nos vemos. ¿Y qué hizo Job? Corrección. La corrigió. Después no sabemos ya nada más de la esposa. Pero hermano, ¿sabe qué es lo que hace la prueba de Dios? Así sea que esa prueba Dios la permita a través del pecado de alguien más que Dios no aprueba. ¿Sabe qué es lo que hace? Nos muestra qué tan comprometidos estábamos nosotros con nuestro pecado en silencio. Eso es lo que hace. Cuando a mí me decepciona la iglesia, me muestra qué tan comprometido, dependiendo cómo yo peco contra el Señor, qué tan comprometido estaba yo en silencio con mi pecado, y la decepción de la iglesia vino a sacar a luz mi pecado. Cuando a mí me decepcionan mis hijos porque sacaron malas notas y les saco el sermón de que lo único trabajo que ustedes tienen es estudiar, yo puedo corregir, pero cuando yo empiezo a hablar de manera pecaminosa por causa del pecado de mis hijos, yo me doy cuenta que el pecado con el que mi hijo está comprometido no es muy distinta a la manera con la manera en la que yo estoy comprometido. A veces que el compromiso que vemos en nuestros hijos con el pecado solamente va a sacar a luz el compromiso que nosotros tenemos con nuestro propio pecado. Por eso que en los conflictos personales hay veces que la competencia no es para ver quién se arrepiente del pecado primero, sino quién cometió un pecado más escandaloso. Contra ese nos vamos. Esa es la competencia, así se solucionan las cosas. No, pero es que el tuyo estuvo peor, el mío estuvo más o menos, entonces vamos con el que estuvo peor. Eso es luchar con las armas de Satanás. Y esa es una lucha que los cristianos no deberíamos tener. ¿Por qué luchar con las armas de Satanás para maquillar el pecado y no con las armas de Dios para decir, yo voy a confesar mi pecado? Porque cuando esté delante del trono de Dios, ninguna persona que me hizo caer va a dar cuentas por mi pecado. Alguien me puede ofrecer el pecado cuando yo decido tomarle el pecado. Alguien puede poner la mesa cuando yo decido sentarme a la mesa para cometer pecado. En ese momento yo tengo un asunto pendiente con Dios. Por eso lo peor que podemos hacer es
justificar nuestro pecado por las circunstancias externas y justificar el pecado de nuestros hijos por las circunstancias externas. Hermano, yo sé que la tentación está ahí. Cuando mataron a mi hermano, yo en mi mente luché mucho para creer quién metió en malos pasos a mi hermano. Yo estaba buscando un culpable, solamente que no quería que fuese mi hermano. Y yo sé que eso nos pasa con nuestros hijos. ¿Quién me lo desvió? Hermano, tus hijos pueden recibir invitaciones a pecar, pero ellos son los que atienden esas invitaciones por su amor al pecado. Es por eso que en este punto lo interesante es, ciertamente las tentaciones suceden las más atractivas en tiempos de aflicción. Cuando tengo aflicción, ahí las tentaciones se vuelven más atractivas. Cuando Jesús estuvo afligido en el desierto, yo estoy seguro que pensar en un pan o decir, dile a estas piedras que se conviertan en pan, yo estoy seguro que en la carne Jesús deseaba saciar su hambre. Al mismo tiempo estoy seguro que Jesús deseaba más la voluntad de Dios que saciar su hambre. Pero hermano, ciertamente los pecados muchas veces se ven, la tentación se ve como una respuesta o como una solución a una necesidad. Entonces tengo que elegir, o cubro mi necesidad o me muero de hambre. O cubro mi necesidad o pierdo la comodidad. Y hay un pasaje terrible que yo nunca lo he practicado a cabalidad, pero note cómo lo dice Hebreos 12:4. ¿Qué tengo que hacer yo cuando las circunstancias se prestan para que yo comience a coquetear con la tentación, cuando las circunstancias justifican, entre comillas, mi tentación? Dice el autor de Hebreos en Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Está diciendo el autor de Hebreos, si tu lucha con el pecado todavía no te hace sangrar, no has luchado lo suficiente. Todavía hay más lucha. Si todavía no te hace sangrar la lucha contra el pecado, todavía no has luchado lo suficiente, porque el Señor Jesucristo, para vencer tu pecado, sangró. Lo mínimo que vamos a hacer nosotros para luchar contra nuestro pecado y honrar su cruz es sudar. Por eso es que este pasaje no es una invitación a emprender una guerra ciega contra el pecado. Este pasaje es una invitación a emprender una guerra de gozo contra el pecado, porque el gozo, cuando la panza está vacía, el gozo sostiene. Cuando las lágrimas están llenas de los ojos están llenos de lágrimas, el gozo sostiene. Cuando no hay dinero, el gozo sostiene. Y usted dice, pastor, eso suena muy romántico. Bueno, eso sostuvo a Jesús. Lea Habacuc, aunque no haya ovejas, aunque no haya nada, con todo yo me gozaré en Jehová. Esto no es una guerra, como decimos, no es hacerle la guerra a un ejército con machete. Esto es hacerle la guerra al pecado con gozo, y por eso empieza una guerra interna, que yo no te estoy tampoco invitando a luchar contra el fruto de tu pecado. Yo te estoy invitando a luchar contra la raíz. Note que ahí empieza para Santiago. Dice que de su propia concupiscencia, y utiliza palabras internas, es atraído y es seducido. Está diciendo Santiago, el fruto del pecado es externo, la raíz del pecado es interna. Está usando palabras muy similares a las del Salmo 1. De hecho, yo le animo, esta noche, si usted está casado, vaya a su casa con su esposa, pídale a su esposa que lea el Salmo 1, después usted lea Santiago 1, 12 al 18, y compare. No puedo quedarme aquí todo el tiempo, pero son un pasaje que nace del otro. ¿Por qué? Porque los dos nos están hablando de dos tipos de personas. Los dos nos están hablando de personas que bienaventurados en medio de un mundo caído. Y cuando el Salmo 1 nos habla del impío, dice en Salmo 1:6
que la senda de los malos perecerá. Está diciendo, todos podemos ver al malo perecer, y Santiago nos está diciendo, sí, pero la raíz de esa muerte pública empezó en el corazón. En el Salmo 1, la destrucción es pública. En Santiago 1, la seducción y la atracción del pecado es silenciosa y es en el corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón se pelea el gozo y en el corazón se pelea el deleite por el pecado. Por eso, hermano, los frutos de tu pecado son testimonio de un corazón mal cuidado. Los frutos de nuestro pecado son testimonio de un corazón mal cuidado. Y es por eso, otra vez, no te estoy diciendo lucha contra el fruto, te estoy diciendo arranca la raíz. ¿Y cómo? Dice el apóstol Pablo, haced morir lo terrenal adentro, en vosotros. Y luego nos da una lista de pecados externos, pero está diciendo Pablo también en Colosenses 3, si yo no empiezo a hacer morir lo terrenal en mí, yo puedo estar seguro que yo voy a vivir esclavo a los pecados escandalosos externos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Tú tienes problema con la comida. Bueno, no vayas a lugares donde vas a tener mucha comida disponible sin control. Tú tienes problemas con el alcohol. Bueno, no estés en lugares donde el alcohol va a ser el centro de atención. Tú tienes problemas con tus ojos. Bueno, si hay un lugar en el que tú sabes que no debes ver, algo que no debes ver antes, no cuando ya estés ahí, desde tu corazón, como Daniel propuso en su corazón, no contaminarse con la comida de Faraón. Asimismo, tú propones en tu corazón, no afuera, en tu corazón, en mi corazón, no contaminarme con la comida del mundo. Porque si la lucha no empieza en el corazón, ya está perdida. Es lo mismo que dijo Jesús. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela. El que mira a una mujer en su corazón para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Está diciendo, no luches con el adulterio público, lucha con el adulterio en secreto y el público no te será un problema. No luches con la codicia externa, tú puedes ver que eres codicioso en tu corazón, tú puedes ver cuando tú estás poniendo excusas, tú puedes ver cuando tú estás usando excusas para codiciar el dinero de una manera que lo maquillas, tú puedes ver cuando podrías ser generoso con tu dinero y no lo haces, tú puedes ver todo eso. Está diciendo el Señor Jesús, el problema es que sigues amando los deleites de Satanás antes que el gozo del cielo, y por eso es que no estamos dispuestos a levantar la lucha. Oh, hermano, qué terrible cómo Santiago describe esto aquí, porque Santiago está diciendo, no hay nadie que sea responsable por tu pecado, solo tú. Sí, alguien puede pecar contra mí y su pecado puede sacar a la luz mis deseos de pecar. Pero tú sabes qué es lo que está a prueba cuando alguien peca contra ti. Si esa persona está más comprometida con el pecado de lo que tú estás con Dios. Eso es lo que está a prueba. La pregunta es, ¿quién está más comprometido? ¿Esa persona con su pecado o yo con Dios? Porque que esa persona peque, yo no lo puedo evitar. Que yo peque, yo no lo debería de justificar. Y este sermón a mí me cayó en un muy buen tiempo. Porque anoche un filisteo me chocó mi carro. Y yo me acuerdo, yo me levanté a las 5:00 de la mañana. Y cuando vi mi carro, lo primero que se me vino a la mente fue este sermón. Y dije, bueno, Señor, tú nos mandas a dormir. Y tú dejaste que lo chocaran, así que tiene que ser bueno. Pero no fue el instinto. Pero entonces, ¿cómo nosotros vemos el pecado? Hermano, si tú ves tu pecado como algo menos que un adulterio, tú estás fracasando en la lucha con el pecado. Si tú ves tu pecado y no te escandaliza tu pecado, lo mismo que te escandalizaría un adulterio, estás fracasando. Feo. Estás maquillando, a lo bueno le estás llamando malo.
¿Y dónde saca usted eso, pastor? Note el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Si nota que este pasaje nos da la imagen de una mujer embarazada. Dice, la concupiscencia es interno, y cuando las tentaciones son externas, lo que la concupiscencia hace es jalar las tentaciones externas y meterlas en el corazón. Es lo que está diciendo. Después que ha concebido, da a luz el pecado. Cuando usted junta una tentación y las concupiscencias del corazón y las junta, el bebé que nace es pecado. Eso es lo que está diciendo. Lo que nace es un pecado. Y para nosotros poder, para que alguien pueda venir al mundo, se necesitan de dos. Una relación. El nacimiento de un bebé siempre surge de una relación, sea buena, sea mala, pero siempre surge de una relación. Bueno, es exactamente lo que está diciendo Santiago. El nacimiento del pecado siempre surge de una relación. ¿Y quiénes son los dos involucrados en la relación? El que es tentado, sus concupiscencias aceptan la invitación de la tentación, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Aquí vemos una relación. Por eso te digo, si tú no ves tu pecado como un adulterio, todavía no has empezado a luchar contra tu pecado. Si todavía dices, no, es que la mujer que el Señor me dio, el esposo que Dios me dio, los hijos, que la iglesia, el pastor, la ciudad, el gobierno, tú sigues viendo tu pecado como David veía el suyo mientras estuvo endurecido. Piense por un momento por qué este texto hace una relación entre el pecado y la muerte. Y aquí no estoy diciendo que todo el mundo está de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero yo creo que el único camino al que el pecado apunta siempre es a la muerte. Cuando David pecó con Betsabé, él mató a Urías para haber disfrutado de su pecado en secreto sin que nadie se enterara. Yo creo que este pasaje lo que nos está diciendo es, yo no puedo pecar y dejarme llevar por la tentación sin desear la muerte de Dios. ¿Por qué los judíos mataron a Jesús? No vienen a mí para que yo los salve. Las obras de Satanás hacen. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. En un contexto de pecado siempre va a haber un muerto. Nosotros cuando pecamos deseamos la muerte de Dios, y realmente el infierno es la historia de hombres que murieron tratando de matar a Dios. Por eso yo no puedo pecar sin desear que Dios no exista. Es por eso que no recuerdo quién decía que el pecado en su naturaleza es ateísmo. Es un ateísmo. ¿Y qué es un ateo? Alguien que no cree en la existencia de Dios. El pecado en su naturaleza es un ateísmo que me hace desear desde lo profundo de mi corazón que Dios no exista. Otra vez, jóvenes, si ustedes terminan el infierno, no importa si dicen fue abogado, fue doctor, fue ingeniero, fue presidente. Te pueden escribir la biografía más bonita. En el cielo se va a leer, fue un hombre mortal tratando de matar a Dios y por eso murió. Y esto es lo horrible del pecado. Al mismo tiempo es lo glorioso de la gracia, hermanos. Que nosotros tratamos de matar a Dios para disfrutar del pecado. Dios murió para que nosotros disfrutáramos de la justicia. Dice el apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte. Esa es la paga. Tratar de matar a Dios te costará la vida. Tratar de tener placer con las cosas que Dios odia te costará la vida. Pero esto es lo increíble, la paga del pecado es muerte. ¿Y qué hace Dios? Ciertamente manda hacia la muerte eterna a los pecadores rebeldes que no creen en Jesús. Pero dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, hermano,
Yo no quiero por un lado decirte que el pecado es algo simple, yo no quiero que no veas la gravedad del pecado, pero al mismo tiempo yo quiero que tú veas la gracia como algo más grande. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú estabas tratando de matar a Dios, Dios hizo morir a su propio hijo para que tú no mueras. Wow, si eso no es la fuente de nuestro gozo, tendríamos que pensar si realmente hemos creído en el Señor Jesucristo. Dios, mientras nosotros estábamos tratando de matar a Dios, Dios hizo morir a su Hijo, no para que disfrutemos del pecado. Por eso dice Pablo, deudores somos, no a la carne. Dios hizo morir a su Hijo porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso que la pregunta aquí no es si a ti te es un pesar tu pecado. A Judas le fue un pesar su pecado, se mató a sí mismo, está en el infierno. La pregunta aquí no es si a ti te es un pesar tu pecado, la pregunta aquí es si Cristo te es un deleite lo suficientemente grande como para luchar con tu pecado. Si Cristo te es un deleite lo suficientemente grande como para dejar de ponerle excusas a tu pecado, como para dejar de utilizar el pecado de tus hermanos como una excusa para tú tener el tuyo, o como para dejar de utilizar el pecado de tu esposo o de tu esposa como una excusa para tú seguir abrazando el tuyo. Por eso es que hemos dicho que el hombre es fuente de pecado, su corazón, porque hasta que tú no le pongas la barrera del evangelio a ese corazón, seguirá siendo un torbellino de pecado o un tsunami. No importa dónde vayas. Por eso es que te cambias de trabajo y ya no quieres ese, quiero otro. Aquí también hay gente que no se lleva bien conmigo. Quiero un trabajo donde nadie moleste, pastor. Ahí no te van a contratar a ti. La dádiva de, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está diciendo Pablo, el hombre tiene pecado, merece la muerte. Dios da vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y qué dice Santiago? Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, incluyendo la dádiva de Dios de la vida eterna, y todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si nota que no está diciendo que nosotros subimos a recoger las buenas dádivas, no es que nosotros bajamos el maná del cielo, sino que el maná desciende del cielo hacia nosotros. No es que nosotros subimos al cielo para bajar las bendiciones, sino que Dios hace bajar sus bendiciones. Y la razón por la que Santiago inicia diciendo, hermanos míos, no erréis. La traducción de la Biblia de las Américas es mejor o más entendible. Dice, amados hermanos míos, no os engañéis. Está diciendo, porque mientras tú te sigas engañando, pensando que tus pecados son causados por agentes externos a ti, mientras tú sigas pensando que Dios es el que te tienta, cuando Dios no puede ser tentado, Dios en su naturaleza no tiene concupiscencias que lo llevan a desear el pecado, Él no busca gozo fuera de sí mismo, Él no busca deleite fuera de sí mismo, Él no busca grandeza fuera de sí mismo, y Él no busca nada fuera de sí mismo. Eso quiere decir que Dios no puede ser tentado, no hay nada que se le pueda ofrecer a Dios, porque no hay nada que Dios no hay nada que Dios desee fuera de sí mismo. Está diciendo, ese Dios, mientras tú pongas excusas y veas los agentes externos como la razón por la que tú pecas, vas a vivir engañado. Por eso es que, en un sentido, el engaño más grande no es cuando caemos en el engaño de Satanás. Es cuando Satanás nos engaña y después terminamos engañándonos nosotros a nosotros mismos. Dice Santiago, no se engañen. Mientras ustedes pongan excusas externas, de manera interna no podrán disfrutar de la dádiva de Dios. Bueno, ¿tú quieres saber cuál es la razón principal por la que tú no puedes tener gozo en tu vida? Tú. Si Dios ahorita viniera y se llevase a todos los cristianos del mundo, a todo el mundo, y te quedas tú solo, con las cosas que tú más amas, tú ponle nombre. ¿Qué te gusta? El chocolate, pastor. Chocolate es
por donde sea, lo que sea, que Dios te dejase todo lo que a ti te gusta y se llevase a todo el mundo, que te dejase Dios en tu mundo ideal. No tarda mucho para que tu mundo ideal se convierta en tu peor pesadilla. Por eso es que siempre la manera en la que nosotros recibimos las cosas de Dios, yo creo, esta es mi manera de analizarlo, tiene 3 etapas. Sorpresa, queremos un hijo, gracias a Dios, ya mi esposa está embarazada, vamos a tener un hijo, nace el bebé, gracias a Dios. Costumbre, ya está el hijo ahí, y ahora, queja. Esas son las 3 etapas del ser humano recibiendo las dádivas de Dios. Lea usted el pueblo de Israel. Oh, cayó maná del cielo. Gracias, Señor, porque no nos vamos a morir de hambre. Maná otra vez. Queja. Esos son los 3 escalones que nosotros caminamos. Y mientras nosotros sigamos pensando que la razón por la que nos quejamos de la comida es porque ya estamos hartos del maná, Dios nos podría regalar el buffet entero y vamos a quejarnos porque ya estamos hartos de no saber qué elegir. ¿No le ha pasado a usted que a veces va a lugares y dice, ¿por dónde empiezo? Yo cuando fui a los estudios universales de Orlando, y decía, ¿aquí dónde me subo? ¿Cómo me puedo subir en 2 lugares al mismo tiempo? Por eso que, hermano, nosotros no disfrutamos de las dádivas de Dios cuando las condiciones son ideales. Nosotros disfrutamos de las dádivas de Dios cuando dejamos de engañarnos a nosotros mismos, cuando empezamos a ver que aún las cosas malas, a las cuales les podemos llamar malas, tienen un origen bueno. Confiar en Dios no es que te pasa algo malo y le minimizas lo malo, no, todavía puedes llorar, todavía te puede dar tristeza, se muere un ser querido, sufres algún tipo de daño, todavía puedes luchar contra todo eso, llorar todo eso, pero hermano, confiar en Dios es entender que aún las cosas malas tienen un origen bueno. Es lo que le pasó a José en Génesis 50:20 cuando sus hermanos lo vendieron. José fue vendido como esclavo, fue encarcelado injustamente, fue un hombre que sufrió. ¿Y cuál fue su conclusión cuando terminó o estaba al final del libro de Génesis, en Génesis 50:20? Le dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis hacer mal. Note que no lo niega. Lo que ustedes hicieron estuvo mal. No dice, bueno, véalo por el lado amable. No, dice, no tiene el lado amable. Ustedes pensaron, sus intenciones, ustedes pecaron, ustedes no me valoraron, ustedes me traicionaron, ustedes desearon mi muerte. ¿Qué haría usted con alguien que desea su muerte y lo vende? Dice, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Está diciendo Santiago, ¿qué importa lo que ustedes quisieron hacer? Dios hizo esto. Dios salvó. Dios tuvo misericordia y Dios utilizó mis heridas para exaltar su salvación. Dios utilizó mis heridas para exaltarse a sí mismo, para dar a conocer su salvación. Por eso, si tú no amas a Dios, todo lo que Dios te pide hacer es una carga. Si tú no amas a Dios, para ti el sufrimiento que Dios te manda, lo único que exige es que tú digas, ese sufrimiento es para tontos. Y yo no soy tonto de nadie. Yo no soy ningún tonto. Yo no lo voy a dejar. Ese es el corazón de alguien que dice, yo no tengo un Dios en el que puedo confiar. Y por eso Santiago dice, vean las circunstancias a través del carácter de Dios, no el carácter de Dios a través de las circunstancias. Por eso le llama el Padre de las luces. ¿Qué más dice? Que en Él no hay sombra de variación. Cuando dice el Padre de las luces, es como decir el Padre del sol, el Padre de la luna, el Padre de las estrellas. ¿Y por qué hace esto? Nos está mostrando la inmutabilidad divina. Está diciendo, las cosas cambian y dejan sombra. Y la sombra de variación que deja el sol, nosotros podemos ver la sombra de variación del sol, podemos ver la sombra de variación de la luna. A medida que se van moviendo, va moviéndose su sombra y la sombra va variando. Y dice, todo eso está usando una analogía para decir, todo eso apunta a alguien que no cambia y no tiene sombra de variación. Lo mismo que dijo Isaías en Isaías 40:26. Alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros
el que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Mi hermano, tus peores problemas están en esas manos. Ahí están. No me acuerdo tampoco quién decía. Hoy no me acuerdo de nada porque me desveló el que chocó mi carro. Pero no recuerdo quién decía, solo que no lo digo yo. Alguien decía, ¿cómo no confiarle tus problemas, tus aflicciones, tus dolores a las mismas manos que fueron clavadas por ti en la cruz? ¿Cómo no confiar eso? ¿Cómo no confiar tus momentos más oscuros a las mismas manos que fueron clavadas por ti en la cruz del Calvario? Por eso, hermano, Santiago está diciendo, todas las cosas cambian porque Dios no cambia, y tú no vas a tener gozo hasta que no entiendas que tu gozo está puesto no en las cosas que cambian, sino en el que cambia las cosas sin que Él se ha cambiado. Lo que dijo Jesús, si es posible, pasa de mí esta copa. Cambia las circunstancias, Dios, pero que no sea mi voluntad. ¿Qué fue lo que motivó a Jesús? Que Dios no cambia. Ese fue el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es nuestro gozo. Por eso, ¿cómo termina Santiago? Él, el que no cambia, el inmutable, el eterno, de su voluntad, que tampoco cambia, esa voluntad que no cambia, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Hermano, qué gozo más grande que el que no cambia me hizo renacer. Es por eso que es una necedad, por no usar una palabra más fea, decir que la salvación se pierde. No, porque el que no cambia de su voluntad me hizo renacer. Por el puro afecto de su voluntad, dice Pablo en Efesios 1. Por el propio consejo de sí mismo. Por su propio consejo, dice otra versión. Por su propio consejo. Nadie lo aconsejó, él mismo se aconsejó, él mismo me hizo renacer. Y por eso decir, oh, la salvación se pierde, es decir, que Dios cambia de parecer. No, siempre sí cambia, a veces salva y a veces como que se arrepiente de salvar. No, sí cambia, como que no está muy convencido de que tomó la mejor decisión con nosotros. No, Él nos hizo renacer, y está diciendo Santiago, todas las obras de Dios, todas sus buenas dádivas para nosotros se reducen a esto. Él de su voluntad nos hizo renacer, nacimos de arriba, como dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, nacimos desde lo alto. Y hermanos, si de ahí viene tu salvación, de ahí debes ver todas las pruebas que vienen. Aún las cosas más malas que suceden descienden desde lo alto. Y no es que son buenas todas, pero se les puede llamar buenas por el origen que tienen. Por eso es que Pablo termina diciendo que sabemos que a los que aman a Dios, ahí está otra vez, a los que aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Por eso, la pregunta hoy no es, ¿tú estás pasando por aflicción? La pregunta es, ¿tú has sido llamado por Dios? Porque si tú has sido llamado por Dios, todas las cosas que suceden apuntan a que tú crezcas en ese llamado, y renegar de esas cosas es renegar del llamado. Tú no puedes renegar de las aflicciones sin renegar de la salvación. Y si tú estás aquí y no has creído, no importa por qué estás pasando, cree en Él, recibe salvación y Él pastoreará tu vida. Amado Padre,